Es una historia larga y compleja. Vereda Cambular, pero bajo. Ahí era Pueblo Viejo. Y que en Vituima, en el campo de la vereda, se da de todo. Ahí vivieron los panches. Pero comida sí era abundante. Hace 500 años, digamos, sí. Natal, mejor dicho, de toda la vida, porque nacida, criada y de todo aquí en Vituima. Recuerdo mucho a mis abuelos, sobre todo en mi infancia. Ya mis abuelos paternos y maternos fallecieron, pero me crié con mi abuela Griselda, la recuerdo mucho, la extraño mucho también. Hace ya 4 años que falleció y era la última abuela que me quedaba viva. Mi abuelo Chucho Ruiz, que también pues gran recuerdo, aunque ya falleció hace muchos años. Y mis abuelos paternos también los recuerdo mucho. Mi abuelo Vicente, que era una persona que inculcaba muchos valores, como esa vena política que tiene mi familia. Y mi abuelita Ana, que también ya falleció, pero con gran cariño los recuerdo y los extraño. Fue fundada nuestro pueblo en 1537 y hoy día tenemos 487 años de fundada. Bueno, antes no era acá el pueblo, era en Cambular. Pasando esta cordillera, ya bajando hacia Villeta, se llama Cambular, vereda Cambular, pero bajo. Ahí era Pueblo Viejo, que es parejo. Ahí vivieron los panches. Hace 500 años, digamos, sí. ¿Por qué motivo? Porque acá siempre nos gobernaron y fundaron a Vituima un cacique que se llamaba Vituimé. Y él hizo el pueblo allá en Cambular. Y eran los caciques y ellos lucharon mucho con los españoles y con otras tribus. Y hubo la gran pelea con los Zipas de Faca. Hubo una pelea verbal, pues, por territorio, por muchas cosas. Llegaron los españoles, Hernán Pérez de Quesada, que era un español, un conquistador. Por aquí cruzó, sí, se unieron con los indígenas de Faca para vencer los panches. A caballo, ellos en ese tiempo era ya caballo. Y en esas batallas él murió porque perdieron la guerra con los españoles. Pero eran braveros los panches, eran braveros. Eso no fue que no, se enfrentaron hasta el último momento. Pero quedó gobernando la hijita, que se llama Vituimita, la heredera del cacique. Y ellos eran una tribu de panches, de los panches. Ellos fueron los que crearon e hicieron este pueblo. Sino que los panches en los españoles y otros caciques y otros indígenas se unieron a los españoles y derrotaron y mataron a Vituimé, o sea, al cacique que fundó Vituima. y que entonces él murió, pero entonces la hijita siguió gobernando y luchando. Y quemaron el pueblo de allá, de Cambular. Y entonces lo hicieron acá, donde lo tenemos.
y después ya trasladaron a Marlene para el pueblo y yo me quedé hasta mi pensión, ahí en la Escuela Periquito. Trabajé 45 años en la Escuela Periquito. Fuimos el fundador de la nueva sede, porque antes funcionaba en una casa de la señora doña Margarita Salinas. Mi primer jefe fue Melquiades Luque. También estudiamos con la profesora Ana de Vera en la Escuela de Garita, Anaís Vera, sobrina de Martín Vera, Flor Alba Millán, que trabajó también en Periquito, Hilberto Luque, Rosario López, que fue la fundadora prácticamente del colegio, Efraín Barrero, así que me acuerde de ellos. Magda, la profesora Anita del Cajón, la fundadora chévere en la vereda del Cajón. Pues iniciamos con más o menos 30, 40 estudiantes en la escuela. Precisamente como eran muchos estudiantes para una sola profesora, entonces por eso Jorge Pulido era el supervisor de educación y entonces quiso fundar la segunda plaza y entonces por eso me nombraron a mí como segundo profesor en Periquito. Yo no quería aceptar porque yo, como estaba recién casado, me llevaba a mi esposa para Villotá, donde yo trabajaba. Pero entonces me llegó un memorial, pues la comunidad de Periquito presentó un memorial con el cual decían que me aceptaban a mí como profesor en Periquito. Y ahí me quedé en el dilema, entonces pues me vine provisional por 5 años a Periquito y después si me aburría me iba para Villotá. Pero también me amañé y me quedé. Del deporte, pues yo fui un aficionado a jugar micro, hasta que me dañé mis piernitas, mis tobillitos y mis rodillitas. No, eso yo creo que se me dañaron los meñiscos, pero yo nunca me mandaba a hacer nada. Yo nunca me mandaba. Sí, yo jugué micro en esto, pero cuando eso era todo en tierra y arriba donde está el colegio de arriba ya había una cancha donde jugábamos tal vez como 9-9, algo así jugábamos arriba en la cancha de arriba. ¿Y quiénes son sus contemporáneos actualmente? De ese contemporáneo de estudio, está Remigio López, hermano de Rosario López, Luis Cabrera y Holman Díaz. Ellos fueron compañeros de estudio mío cuando yo vine a terminar quinto de primaria aquí, porque en Periquito no había sino hasta cuarto. Pero eran tantos los muchachos para ver 2 profesores, porque estaba Zenén y Marlene, y hay veces había una señora fue como familiar de ustedes, una señora que tenía como un medio brazo moradito, como familiar de ustedes. También allá fue profesora su tía Flor Alba. Sí, a mí me tocaba cargar a Flor Alba en un caballito y traerla aquí al pueblo, porque ese era el transporte. Y venir por Flor Alba. Sí, claro. Sí, claro, Flor Alba, claro. Pero yo nunca pensé que fuera el profesor. Ahí sí como el cuento, el que nace para guacamole, del cielo le caen los aguacates, hermano. Resulta, yo tengo unos parientes medianamente pudientes, no ricos, medianamente pudientes, en Girardot. Pero la finca de ellos era ya en el Espinal, en la parte del Tolima, porque el Espinal y Girardot colindan, el río Magdalena. Entonces, mire lo que iba a suceder. Entonces cuando yo llegué al Girardot, cuando yo llegué al Tolima a coger algodón, iba para la finca de mis parientes. Que dijeron, venga para acá, nosotros lo ponemos a coger algodón y le pagamos. Como obrero, y listo. Entonces dejé la ropa allá en Girardot y me dieron una de combate para ir a trabajar. Y me dieron una ropa de combate, una ropa vieja. Pero los chiros, los medio buenos, los dejé en Girardot. Esa fue la coyuntura. Póngale cuidado como es la vida extraña. Y pasó la cosecha como todo. En la vida se acaba todo menos la mala intención, dicen por ahí los viejos. Entonces llegué yo y tan, fue madre. Se acabó la cosecha de algodón. Eran 3 descope, que es donde está todo el algodón. Repaso, que está todo un poco de chilao. Y repela, que ven unos puros palos. Cuando cogimos la repela, nos dijo el patrón, mi hermano, ya no hay más que hacer. El que quiera trabajar le toca buscar por otro, porque ya pasó toda la cosecha. Eso fue en agosto.
Le digo a mi tía, me voy porque ya no hay más que hacer, ya trabajé, y voy para la dorada. ¿Y qué dijo? ¿Qué vas a hacer? Dijo, pues voy a jugar, voy a hacer lo que siempre hacer, voy a pescar. Porque yo he sido pescador toda la vida. Y a jugar fútbol. Entonces me dijo, ¿por qué no estudias? ¿Y en qué voy a estudiar yo acá? Yo, que no, por ahí están necesitando gente, no sé qué. Algo me dijo así, yo, ¿cómo así? Que necesitando gente para... No, para estudiar. Entonces yo, ¿dónde está la vaina? Yo ahí en el hospital o lo que era el hospital San Rafael, un edificio blanco. Y esa vaina, ¿con qué se come? Y yo no tengo comida, no tengo dormida, no tengo paradero, tengo 30 pesos. Yo, pues vaya a ver que aquí le cuadramos la comida y ponga a estudiar. Fui y le compré unos bizcochuelos a mi mamá, ya para la dorada. Yo definitivamente me voy para la dorada, ya para que no me quedo aguantando hambre y llevando el bulto con 3, 4 camisas, 2 pantalones. Ah. De aquí para allá, en la dichosa universidad estaba cerrada, que era un hospital viejo que remodelaron y lo pintaron y todo. Aparentemente no, pero era en un mueble antiquísimo. Para el siglo XVI por lo menos, para la época de Maquiavelo. Y allá para acá, cuando venía con los bizcochuelos para mi mamá, me gustaban mucho los bizcochuelos, que los compraba en la plaza, en la galería. Estaba abierto y me asomé. Y me dijo un señor allá al fondo, ¿necesita algo? Le no, estoy mirando. Entré. Entonces me explicó la vaina. Estamos necesitando bachilleres para que hagan, porque digamos, la Secretaría de Educación de Cundinamarca está empeñada en profesionalizar los maestros. Hasta esa época los maestros eran normalistas, no hayan licenciados. Y dije yo, pero yo no tengo plata. ¿Quién le está pidiendo plata? Pues yo no sé, no tengo la cédula porque plata no tengo, ropa tampoco. Tengo la cédula y no, pues venga para acá. ¿Quiere o no quiere? Me dijo David Borbón, se llamaba el hombre. Tienes de carne, mente despejada, entradas profundas, gafas, marco grueso. Ese man es el duro. Si quiero lo apuntamos, hermano. Ya, no te me dijo madre. Efraín Barrero, cédula, tal nomás. Con eso me matriculé yo, con la cédula. Necesitamos 25 para esta noche, mañana martes. Si usted se matricula o se inscribe, por lo menos, porque la matrícula es posterior, sería estudiante. Yo me dejé el número 18 del día de mi suerte. Usted sería el estudiante número 18 inscrito. Y venga, ¿y qué traigo? Pues traigan un lápiz y un cuaderno, nomás, para que por lo menos copie el horario. Yo en ninguna parte la vida había sido un crucigrama total. Bueno, fui esa noche y miré así, hermano, poco, ¿no? ¿Usted quién es? No? Sí, maestros que eran solo normalistas. Y me dijo, lo toma o lo deja. Me dijo David Borbón, dijo, no, hágale. Me pasó un libro, no, hermano. ¿Usted qué tal es para leer? Más o menos, me defiendo. Me pasó un libro de filosofía, pero no, de historia de la educación y las propuestas de Kant, de no sé qué, de Heidegger. Ay, no, casi me vomito, hermano. Porque en invierno era terrible. En invierno nosotros nos tocó muchas veces, cuando papá tenía el negocio, ir hasta Cajitas a coger el bus para Bogotá, porque no se podía transitar, no había tránsito de aquí a Vianí, a Cajitas prácticamente tocaba ir a pie. Nos íbamos a las 3 de la mañana y cuando eso había que llevar los costales para la papa, no, la papa no venía empacada como hoy, sino había que llevar el empaque y echar la papa ahí y se traía otra vez los costales y nos tocaba yo de pequeño detrás de ellos con los costales al hombro para traer la papa. ¿Cuántos años tiene este negocio? Yo me pasé a esta casa en el año 80 y... Bueno, tenía 3 años. En el 80, esta casa la construí en el 80. Tiene 44 años. ¿Desde que construyeron la casa montaron el negocio? No, ya veníamos de la sastrería y ya traíamos una parte de negocio, ya traíamos un poquito ya era por lo menos se vendía cremallera, botones, hilos,
empecé a vender ropa para niños. Estuve 30 años siendo pantalonero, haciendo pantalones. Y ella trabajaba también con modistería. Bueno, a ver, que le vaya bien. En la escuela nos llevaban a la Santa Misa. Teníamos que ir al pueblo y la profesora nos llevaba a la Santa Misa cada 8 días, porque si no iba uno, le ponían una falla. Y tuvimos una madre y un padre muy juiciosos, muy delicados en todo, sin hacerle mal a nadie, sino por el contrario, servir en lo poco que se pudiera. Así fuimos atravesando los años. El mayor fue sacerdote, pero él duró todo el tiempo casi en Barranquilla. Y los otros todos estudiaron, todos. Pobremente, pero habían las becas departamentales y nacionales. Y mi mamá era una mujer muy activa. No sé cómo ella hacía alcanzar el tiempo para tanto. Uy, no, es admirable que hoy ve uno hombres y mujeres jóvenes y todo, se amarran en nada. Pues yo me pongo a pensar allá en el cuartico, me pongo a pensar, mamá, parece que hubiera sido ayudada, quién sabe por qué, porque estaba en todo le rendía y todo le quedaba bien. Y fue una mujer muy buena consejera, muy buena. Ella a sus amigas les daba consejos, pero consejos de los buenos. La pandemia fue muy terrible. A nosotros nos cerraron todos los negocios, menos los supermercados, porque todo venía empacado. Para nosotros que nos tocaba, que tenemos restaurante, fue una realidad cruda, como dicen, pero fue dura. Dura, que fue 3 años que estuvimos quietos. Pero aquí estamos, abrimos puertas, gracias a Dios, y primeramente Dios que nos pone la gente. Nos pone gente aquí a trabajar y a hacer cositas bonitas. Se hacen muchas actividades en el pueblo. Hay ferias ganaderas, hay juegos, hay deporte. Yo diría que el susto más grande, el de Vituima, es cuando la iglesia dio el bote, ¿no? O se cayó. Pues sí, estábamos acá cuando oímos semejante estruendo, que estaba semejante borrasconón y de todo granizo. Y estábamos aquí cuando estaba hasta los chinos. Me iba a ir a misa y menos mal que no fui a misa. Y el David sí estaba por allá. Pero los otros chinos están acostados y nos dejamos y vamos para tarde a misa. Cuando oímos semejante estruendo y llueva y esos árboles que se hacían estaban contra el suelo. Yo estaba allá en la iglesia cuando se cayó, estábamos casi todos. Aquí era mi esposo y las 2 peladas, la de Chayán y la de Solange. De resto todos estábamos en el pueblo. Y yo estaba hacia la parte donde se cayó la columna, que se fue así. Yo vi cuando se fue así. Y fue cuando hubo, yo creo que fue la que más mató gente ahí, todos los heridos que hubo. Pero esa vez sí no me quise entrar hasta adentro, porque a mí siempre me gustaba hacerme arriba en el altar, arriba. Y ese día no, y las niñas me decían, abuelita, camine para arriba. Le dije, no, quedémonos aquí, así, aquí hacia abajo. Y las 2 chinitas eso me cogían, la una de aquí, la otra de allí, abuelita, ¿nos salimos? Le dije, no, pero ¿cómo nos vamos a salir si es la hora de la comunión? En la hora de la comunión, ¿cómo nos vamos a salir? Y me decían, mi abuelita va a comulgar. Le dije, no, hoy no voy a comulgar. Me dio esa vaina de que no comulgué. Bueno, y las chinitas no me soltaban, la una aquí y la otra aquí. Cuando de un momento a otro se echó como a oscurecer en todos los vinos de la Santa Comunión. Ay, Virgen Santísima, y esa oscuridad, uy, Virgen Santa. Y las niñas, abuelita, salgámonos. Pero ¿cómo nos vamos a salir ahorita? A lo que ya pase la comunión y la bendición, les decía yo.
Ellas era que me salieran. Yo no sé, esas niñas como que estaban presintiendo algo. Cuando se echó a oscurecer y a oscurecer, así de un momento a otro entró como una nube. Dios mío, Virgen Santísima. Y echaron como a caer piedritas y piedritas. Entonces ya íbamos como en la mitad, así cuando entró esa nube y yo estaba así saliendo ya casi al arcio, cuando miré así para arriba y vi que se levantaron las cerchas. Eso todo el mundo ahí sí, mejor dicho, todos para salirnos para afuera. Aquí nos matamos porque, figúrese, se caen esas cerchas al centro. ¿Qué quedamos? Nada. Yo, cuando yo vi que se fue, Virgen Santísima, ¿esto qué pasó? Porque claro, se cayó el techo, se fue el techo y empezó ese granizo y esa llovedera tan dura que caía, esas pepotas que por acá me cayó uno y duré harto con el dolor ahí, pero no me pasó más nada, eso sí, gracias a Dios. Y ya entonces cuando yo vi que se fue esa columna, dije, Virgen Santísima, hasta aquí fue porque ya que para dónde cogía. Y yo allá bien adentro, al pie del altar casi, porque fue la segunda que se fue. Y entonces dije, hasta aquí fue. Pues yo que volteé a mirar, a ver para dónde cogía, pero yo no vi nada. Vi apenas la señora, la mamá de los Vargas, de la Rosita y Alirio, ellos. La vi allá ya en el, como decir, allá en el palo así, estaba ahí extendidita y ya pues estaba toda de blanco y esa sangre que ya ahí, eso es lo que me acuerdo. El resto, cuando ya íbamos en la mitad de eso, cuando semejante totazo abajo de arenas, pues allá fueron a dar las hechas y quedó espejado todo eso. Y ese laguno, ¿no? Y ese borrascón, que era que lo tumbaba uno. Ay, nosotros salimos, yo cogí las dos niñas y en rastra me las llevé por en medio del agua. Y allá llegamos y nos estrellamos con un carro que estaba aquí en el atrio. Y ahí quedamos, ahí tenidas del carro. Las niñas no las soltaba. Cuando fue como bajando un poquito la tempestad, entonces ya que el uno que busqué al uno, el otro busqué al otro y no nos encontraban, ni yo encontraba a la otra familia ni nada. Ay, Dios mío, Virgen Santísima, ese día sí fue terrible. Ay, ese día sí, mejor dicho, nuestro Señor no nos llevaba todavía, no nos quería llevar. ¿Y no les pasó nada? A nosotros nada, gracias a Dios. Todos, mi familia, porque casi todos estábamos en la iglesia. Todos bien salimos, gracias a Dios y a la Virgen. Sí. Ya cuando echaron a gritar, yo cuando yo volví en sí, ya estaba allá en el atrio. Solange estaba que gritaba que mi mamá, y entonces le dije, aquí estoy. Hasta ahí fue que reaccioné porque yo salí, no supe cómo. Yo digo que tal vez la Virgen Santísima sería la que me ayudó porque no fue más, yo no supe más, ni supe por dónde salir y me brinqué ahí por encima de la señora que estaba ahí, no supe nada, porque todo era solo palo, eso sí era, que no veía uno por dónde, terrible, eso sí. Muy terrible, eso, esa tragedia. Y ahí llegó, y estaba Conchita aquí y todo eso, y qué susto, y miramos, y nosotros no sabíamos qué era lo que estaba pasando, hasta que al fin dijeron que era que la iglesia se había caído, pero salimos y miramos, y no la habíamos, pero era que se había volado, era el techo, eso. Y vea cómo es la vida, cuando a uno no le conviene pasar un susto bien fuerte, es porque fue el domingo de Ramos, ¿no? Entonces, como nos prohibían llevar la palma de ramo con hueso, entonces yo dije, no, pues yo voy a ir a la misa de 7 de la mañana. Voy a ir. Y llegamos y nos reunimos ahí en la esquina donde Tita, ¿no? Un poco de gente y toda esa cosa. Y nos pusimos a hablar y estaba saliendo al sol en ese momento. Y entonces hubo varias personas que dijeron, no, pues Dios quiera que esto sea para hasta la 1 o 2 de la tarde, ¿no? Digamos, para que cogiera la misa de 12 del día y estuviera haciendo una luna del sol como la que estaba. Bueno, fuimos a la misa, todo eso, y yo salí y me vine. Y cuando llegué acá, no, pues esto se fue poniendo oscuro, todo esto muy oscuro, demasiadamente oscuro. Cuando sentí que cayó como una puñada de arena, ¿no? Sobre la casa. Entonces mi madre, como ella sufría el corazón, yo la cogí a ella y la entré al cuarto.
¿no? Y cerré la puertica y todo. Yo le dije, mamita, ¿sabe que esté ahí guardadita? Porque es que su merced de pronto va a ser como viento, no, va a ser una cosa terrible, espantosa. Se viene esa granizada. Se viene esa granizada tan tremenda. Y mi hermana Lucía, ella se guardó en la cocina. Y quedó la rume de granizo en la puerta así de alto. Eso fue espantoso. Y yo apenas me salí de acá, ¿no es cierto? Hubo un momentico como un minuto, que sentí frío totalmente. Yo soy un colaborador asiduo con los sacerdotes, en sus lecturas, en sus ceremonias. Me gusta acompañarlos, me gusta ir mucho a misa. Y entonces, para Semana Santa, por ejemplo, ya llevo muchos años pregonando el sermón de las 7 palabras. Yo siempre comento una, pero ayudo en las lecturas de la pasión de Cristo. Y en una Semana Santa, cuando se cayó el templo, me dijo mi esposa, mi hijo, le ofrecí una promesa a las benditas almas del Divino Niño en el 20 de julio. Vamos este domingo de Ramos al 20 de julio y el resto de semana pues ya entonces le colaboramos al Padre. Y ese domingo nos fuimos al 20 de julio. Mi hijo menor, Ariel, estaba de novio con Adriana Vera. Y salíamos del 20 de julio de la misa, cuando de pronto una llamada telefónica dijo, mamá, se está acabando el pueblo de Ituima. Vino un vendaval, tumbó la iglesia y ya hay muertos. Nosotros dijimos, vea la que nos salvamos. Es un milagro, nosotros estar por acá. Si yo hubiera estado allá, de pronto hubiera sido fallecido. Porque yo, ahí donde está se salvó el cura, yo no sé de milagro, pero ahí cayeron muchas columnas. Sí. Bueno, lamentablemente en esa fecha murieron fue solo mujeres, no, ningún hombre. Pero accidentes hartos graves. Y entonces pues nos vinimos, fue a Faca a auxiliar porque necesitaban reconocimiento de quién llegó, de quién es familiar, de quién no sé qué. Ayudamos bastante en el hospital y ahí estaban llegando las ambulancias con muchos heridos, con muchos. El que más nos impresionó fue la llegada de Heiner Torres, que él fue uno que mi esposa lo reconoció y dijo, ese es fulano de tal. Pero lo vimos muy grave, y estuvo muy grave en el hospital, lo operaron muchas veces. Pero no sé, es un milagro de Dios porque el abuelo Marcos Torres era muy devoto de la Virgen y en la vereda había que hacer misa, había que tener la gruta de la Virgen, siempre se pasía, en la vereda se hacía una misa cada mes. Entonces esa devoción de él y de la mamá, la abuela, doña Eloísa, ellos muy católicos, muy devotos, con una fe enorme. Cuando el médico le dijo a Heiner y a los papás que ese niño al operarlo o quedaba mudo, o quedaba ciego, o quedaba un vegetal, Antonio y Lucía, que son los papás de él, le dijeron, no, opérelo, doctor, que eso el que más manda es Dios. Lo operaron y ahí tiene ya su esposa y su hijo. Fíjese cómo es. La gente decía que, o sea, la gente de la parte más de allí, del lado de mano derecha, como donde don Efraín, una prima que vive ahí, la familia Ortiz, la familia Sánchez, entonces decían que ellos sentían por el lado, no, miento, la gente de Aposento decía y Volcán, que por esta parte sentían como cuando caían toneladas de piedra. Pero entonces eso era la granizada tan espantosa que estaba cayendo en ese momento. Y otros decían que se habían entrado 2 bombas, una blanca que había bajado el alto del pueblo como por el lado del Colegio Nuevo, ¿no? Y que otra por la parte del Alto Buenavista, entró por la parte de atrás de la iglesia y que habían levantado eso. Bueno, en nuestro municipio tenemos un gran número de adultos mayores en los cuales nos hemos enfocado en buscar una mejor calidad de vida para ellos, que se sientan a gusto, que se sientan bien en su municipio, siempre agradeciéndoles todo el trabajo, el esfuerzo, la dedicación que han tenido
hacia con nosotros, sus familias y lo que le han aportado al municipio en su desarrollo. A las personas que están en estado de abandono, nosotros desde la administración siempre se ha tenido el tema del centro día, donde van y reciben alimentos, donde van y reciben capacitaciones, donde se atienden y se les da toda la prioridad a un número importante aquí en el casco urbano. Y en la zona veredal también estamos muy enfocados, los adultos mayores que están en estado de abandono, siempre muy pendientes de ellos para que sus familiares o los que viven con sus familiares les puedan dar un muy buen trato y que se sientan a gusto en nuestro municipio con diferentes alternativas. Ellos reciben unos beneficios del gobierno nacional con unos bonos o un recurso que le llega, pues donde son cerca de 80.000 pesos, y es por eso que también que desde el gobierno nacional a los mayores de 80 años ya no reciben 80.000 sino 250.000, un programa del gobierno nacional que busca precisamente eso, que este recurso sea más aprovechado por los adultos mayores. Y este año, en la dificultad que tienen de venir ellos hasta acá a cobrarlos, en articulación con el transporte de nuestro municipio, estamos ayudándoles a venir donde les queda libre este recurso, que puede ser utilizado para mejorar sus condiciones de vida, para que compren sus necesidades básicas y para que puedan con este recurso poder ser de mayor beneficio en sus hogares. También siempre buscando desde la comisaría de familia, buscando y dándoles sus garantías, sus derechos, buscando una mejor calidad de vida para ellos y hacerles respetar todas las circunstancias que tienen ellos en cada uno de sus hogares. Así como todavía hay personas que cuentan con una edad considerable, pero aún son muy eficientes, muy trabajadores, siempre buscando producir sus fincas, y los que ya de pronto por condiciones de edad no pueden trabajar, pues buscamos siempre que ellos tengan una vida de las mejores condiciones. Nosotros tenemos en la población algo que se llama la curva invertida, en donde nuestra mayor parte de la población es adulta mayor. Tenemos más del 60% de población mayor de 60 años. Entonces esto implica que le demos una mirada desde las políticas públicas, desde el plan de desarrollo, buscando un beneficio y mejores calidades de vida para estas personas. Lo que pasa es que hoy en día con la juventud es muy difícil, pero sí yo les digo a los muchachos estudien, porque el que no estudia ya hoy en día ya no es nada prácticamente. Y yo siempre les digo a los que les puedo decir, estudien, hermano, mire, no se metan al vicio, no se metan, que desafortunadamente hoy hay eso, antiguamente no existía esas cosas, todo era muy sano. Todo era sano, el crecimiento de los muchachos, se podían mandar. ¿Por qué? Porque cuando eso sí lo castigaban a uno por todo. Hoy en día no le puedo decir nada a un niño porque, mejor dicho, se le devuelve. Pero la tecnología nos ha llevado allá. El celular, el internet, la televisión. Entonces hay mucha pornografía, mucha corrupción. La gente es buena gente.